Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a un nuevo nombre que ha surgido para ser refuerzo de River, y creo yo que sí entusiasmaría al público millonario si es que finalmente se da su llegada. Santiago Ascacíbar, mediocampista de Estudiantes de La Plata y para muchos de lo mejor del fútbol argentino en el último año y medio, podría llegar a ser incorporación del más grande. Es cierto que las noticias que vienen desde La Plata, teniendo en cuenta que Estudiantes es el dueño del pase, no son tan óptimas en ese sentido, porque está claro que el conjunto platense no va a querer transferir a uno de sus mejores futbolistas así sin más. Sin embargo, hay algunas cuestiones que se podrían llegar a analizar como para que finalmente esta situación termine teniendo un final positivo para el elenco de Núñez. No va a ser fácil, se sabe que van a tener que invertir muchísimo dinero los dirigentes para que se pueda hacer esta transacción, pero por lo pronto desde el lado de Marcelo Gallardo pretenden un jugador de las características de Ascacíbar, un futbolista que pueda moverse como mediocampista central y también al lado del número 5 como volante interno, y que pueda ayudar tanto en el equilibrio del equipo en el centro del campo como también aparecer por sorpresa en el área rival para aportar su cuota goleadora. River necesita esta clase de jugadores si es que quiere dar un salto de calidad y convertirse en candidato a ganar la Conmebol Libertadores en este 2025. Empecemos. Ascacíbar tiene 28 años, tiene una edad justa básicamente para convertirse en nuevo futbolista de River. Si bien el millonario no está buscando jugadores tan grandes, si querés refuerzos para ganar la Copa Libertadores tenés que tener futbolistas de entre 25 y 30 años, en su mayoría, obviamente siempre hay excepciones, tanto para algunos más jóvenes como para algunos más grandes, pero por lo pronto esa sería la edad justa para crear un plantel competitivo con aquellos futbolistas que ya hayan tenido la suficiente experiencia en otros clubes y que al llegar al millonario no tienden a sentir tanto la exigencia o el periodo de adaptación, teniendo en cuenta que River estará armando su plantel ahora y el primer partido contra Libertad será el jueves 14 de agosto. Necesita que los jugadores que lleguen aporten rápidamente tanto su experiencia como su jerarquía en lo inmediato para poder armar el mejor plantel posible justamente antes de que empiece la verdadera competencia. Ascacíbar es un futbolista ya aclimatado en lo que es el fútbol argentino y obviamente ya ha jugado las últimas Copas Libertadores con Estudiantes y ha tenido partidos de calidad importante, además de que se ha consagrado campeón con el Pincha y que reúne las características que pretende el muñeco para un mediocampista a la hora de formar parte del plantel. Después está claro que las negociaciones no van a ser fácil bajo ningún punto de vista, teniendo en cuenta que ya de por sí, cada vez que River hace un movimiento, desde la dirigencia de Estudiantes se muestran un poco enojados, sabiendo que no quieren vender al jugador y que por lo pronto, si bien es cierto que River lo que podría hacer es ofrecerle un contrato en cuanto a lo económico muy superior al de Estudiantes, eso no sería ético según la directiva del Pincha. Sin embargo, a River le quitan jugadores desde Europa y por eso mismo River tiene que encargarse de, si tiene obviamente el dinero, quitarle los futbolistas, los mejores jugadores a los otros equipos del fútbol argentino. De esa manera se termina armando un buen plantel y más que nada en River, que es un equipo que tiene que absolutamente pelear todos los torneos año tras año. En Estudiantes hubo algunas dudas en el último tiempo en cuanto a la continuidad de Eduardo Domínguez porque no se habían obtenido los mejores resultados, y si bien es cierto que el Pincha también se encuentra en los octavos de final de la Copa Libertadores, de hecho tanto River como Estudiantes se van a estar enfrentando a los equipos paraguayos que siguen con vida en la competencia internacional. River enfrentará a Libertad y Estudiantes hará lo propio frente a Cerro Porteño. Están en lados opuestos de la llave de la Libertadores, es decir, únicamente podrían verse las caras en la final, y más allá de que Estudiantes es rival directo de River en la lucha por el torneo continental, este no es un inconveniente para incorporar al jugador. Acá el principal problema radica en cuánto dinero estaría dispuesto a ofrecer River y si Estudiantes está dispuesto a transferir al jugador en este momento puntual, sabiendo que no está pasando por la mejor etapa de los últimos años. Ahora Estudiantes tiene una próxima final contra Vélez por la Supercopa Internacional y ese cotejo podría decantar un poco el futuro del entrenador. Obviamente si Estudiantes gana tendrá más motivos para mantener a Ascacíbar. En caso de que pierdan, si bien es cierto que uno piensa si perdemos hay que mantener la plantilla como para tener más chances de ganar la Copa, bajo esas circunstancias podría haber cambios en Estudiantes y es ahí donde podría aparecer River con una buena oferta para quedarse con el jugador. Por el lado del mediocampo
mediocampista, no creo que ejerza presión para salir de Estudiantes bajo ningún punto de vista, dejará que los dos clubes se pongan de acuerdo y en caso de que la negociación termine con buenos términos, recién ahí se podría hablar de que Ascasíbar sería refuerzo de River. ¿Y cuánto dinero en definitiva tendría que poner River para quedarse con el volante? Por lo pronto se está hablando de una cifra cercana de entre los 7 y 8 millones de dólares, que es un número lo suficientemente lógico por un futbolista que para muchos durante el último año y medio ha sido el mediocampista más regular de todo el fútbol argentino en cuanto a nivel se requiere, y además es un monto que River puede pagar sin ningún tipo de problema. Es cierto que el más grande ya pagó 8 millones de euros por Maximiliano Salas, o por lo menos está próximo a hacerlo, y también está dispuesto a incorporar a otros jugadores en otras posiciones dentro del campo para poder justamente mejorar el plantel con vistas a lo que será la fase final de la Copa Libertadores. Pero si Gallardo quiere a Ascasíbar y el monto es ese, me parece que no tiene que haber ningún tipo de duda en que sí o sí tiene que ser jugador del más grande dentro de las próximas 2 semanas, si se quiere. Yo creo que van a permitir que el jugador juegue la final contra Vélez, vistiendo la camiseta del conjunto platense, y después se podría avanzar de manera mucho más firme y concreta en lo que respecta a las charlas con los dirigentes de Estudiantes. ¿Qué sucede si el equipo de La Plata termina diciendo que Ascasíbar es intransferible? Yo creo que ahí la dirigencia de River y Marcelo Gallardo van a ir en búsqueda del representante del jugador, como sucede básicamente siempre. Lo que quieren seguramente para terminar de confirmar si eso no es intransferible es que el propio futbolista o el propio agente deportivo del volante les diga que quiere quedarse en Estudiantes bajo cualquier tipo de contexto. Recién en esa situación River se bajaría al 100% de cualquier tipo de posibilidad de contratar a Ascasíbar. Cualquier otra sea la respuesta, yo creo que River va a seguir en búsqueda del jugador y van a intentar ejercer toda la presión posible como para que finalmente se pueda al menos dar una negociación. Después Estudiantes pide números que verdaderamente están fuera de la lógica y ahí puede ser que sea el propio River quien termine bajándose de cualquier tipo de charla. Pero me parece que al inicio no va a haber ningún tipo de chance de que River ante el primer rechazo de Estudiantes diga ya no avanzamos más. Yo creo que van a intentar seguir y que van a poner sobre la mesa todo el monto que tengan a disposición y que crean conveniente para contratar a un jugador que además tiene vínculo con Estudiantes hasta finales del año que viene. Es decir, en este mercado puntual, el equipo de La Plata sí puede hacer valer absolutamente todos sus derechos y puede ponerse firme y no transferirlo, porque todavía tiene 18 meses de contrato. Ahora, a partir de lo que va a ser el periodo de transferencias de enero, se va a ir acortando de a poco el tiempo que le queda a Ascasíbar de contrato con Estudiantes. Y si bien es cierto, por el cariño que le tiene al elenco platense, no creo que se vaya libre con el pase en su poder, está claro que siempre aparece el miedo en los distintos directivos, teniendo en cuenta que Ascasíbar regresó muy joven de Europa y la realidad es que no volvió del viejo continente para jugar en Estudiantes y retirarse estando 10 años consecutivos en el equipo platense. Seguramente tiene el objetivo a sus 28 años de obtener otra transferencia. No puntualmente a River, seguramente si apareciera una propuesta hoy por hoy del fútbol de Europa por Ascasíbar y Estudiantes la analizaría bajo otro tipo de contexto. Acá hay un punto en común con el resto de los equipos del fútbol argentino y es que normalmente los conjuntos de nuestro país no quieren vender a sus mejores jugadores a otros equipos del fútbol local porque es algo totalmente lógico en lo que respecta a mejorar las plantillas de los otros clubes. Obviamente, y al menos creo yo, que todo tiene un valor y por eso mismo habrá que esperar a ver cuál termina siendo el monto definitivo que River pone por Ascasíbar y si Estudiantes lo termina considerando transferible o si le termina poniendo un precio muy alto. Y otra de las razones por las que claramente Ascasíbar entra como posible alternativa para hacer refuerzo de River es por la compenetración que ha tenido con Enzo Pérez a lo largo de estos últimos años, cuando el jugador que hoy está en River volvió para disputar un año de competencia en Estudiantes de La Plata. Recordemos que durante todo el año pasado, durante todo el 2024, Enzo volvió al pincha y de hecho se coronó campeón en 2 oportunidades con el conjunto platense, formando una dupla de mediocampistas más que interesante con Ascasíbar. Ambos lograron la Copa de la Liga Profesional en el primer semestre del año pasado y posteriormente el Trofeo de Campeones en diciembre. Además fueron subcampeones de la Supercopa Argentina, perdiendo aquella recordada final con River.
Ascasíbar prácticamente es un complemento perfecto para Enzo, porque si bien es cierto que es un jugador medio revoltoso en algunos momentos de los partidos, le da al actual volante central de River esa posibilidad de poder tirarse unos metros hacia atrás y empezar a generar el juego con muchísima más comodidad. Es cierto que River ya tiene algunos futbolistas en la plantilla que deberían también provocar eso junto con Enzo Pérez, como son los casos de Kevin Castaño, que en gran parte lo ha hecho, y también Giuliano Galopo, que es un futbolista que lamentablemente, creo yo, se ha lesionado más de la cuenta y por eso no se le ha podido ver en el mejor de los niveles en lo que va de este año, más allá de que, creo yo, es un juego importante. Ascasíbar vendría para pelear claramente un lugar en el 11 titular con ellos, pero como dije recién, creo, por lo menos en lo que es la cabeza de Gallardo, y también seguramente los directivos de River lo piensan, que el ya tener la costumbre de jugar con Enzo puede llegar a tirarle a favor a la hora de que en el momento en el cual le toque probarse como titular en River, va a tener muchísimos aspectos positivos que los jugadores que hoy forman parte de la plantilla del más grande no tienen. Además, con Estudiantes ha sabido jugar en esquemas más ofensivos y en esquemas claramente más defensivos, y a la hora de pelear la Copa Libertadores necesita básicamente que un equipo se desenvuelva bien en todos los aspectos del juego. Si un equipo solamente sabe atacar pero no sabe defender, difícilmente gana en la Copa, y todo lo contrario, si solamente sabe defender pero no sabe cruzar la mitad de la cancha. River ha mejorado su plantilla en el último año, pero todavía da la sensación de que claramente no es suficiente para convertirse en un candidato neto a ganar la Copa Libertadores, sobre todo viendo cómo juegan los equipos brasileños. Palmeiras será el rival de River en cuartos de final en caso de que el más grande elimine a Libertad y que el conjunto de Brasil haga lo propio contra Universitario, y estamos hablando de un conjunto que hoy se encuentra en los cuartos de final del Supermundial de Clubes de la FIFA y que no ha perdido en ese certamen en cuestión, en el cual River no pudo pasar una fase de grupos que compartía con un equipo asiático y un conjunto mexicano. Aún así, la Libertadores es totalmente distinta, a River lo apoyará su público en el Monumental en caso de que se llegue a dar esa instancia, y cualquier cosa puede llegar a suceder. Pero Ascasíbar es un futbolista que, por lo menos a mi entender, podría inclinar la balanza para que la mitad de la cancha de River se parezca mucho más a esos centros de terreno de juego que normalmente requieren un conjunto que sueña con ganar la Copa Libertadores. Después, es verdad que el resto de los futbolistas tendrán que hacer lo suyo, pero si tenemos en cuenta que Gallardo hoy cree que Enzo Pérez es titular indiscutible, se le necesitan al lado dos jugadores que puedan apoyarlo constantemente y que entre todos puedan resaltar sus mejores facetas. Ascasíbar ya lo hizo en Estudiantes y seguramente también puede hacerlo en River sin ningún tipo de problema. Después dependerá de que Gallardo obviamente arme un equipo lo suficientemente lógico y óptimo para pelear absolutamente todos los partidos en todas las canchas, pero me parece que está bien apuntado este jugador en cuestión, sabiendo que de cara al futuro podría además ser una pieza importante para las siguientes temporadas. Y otro punto a tener en cuenta es que no solamente River preguntó por Santiago Ascasíbar. Boca también está interesado en contratar al jugador, teniendo en cuenta que, como dije recién, para muchos es el mejor mediocampista del último año y medio del fútbol argentino, y es totalmente lógico que se lo quiera contratar. Yo creo que el punto importante de que hoy por hoy no venga nadie de Europa, básicamente, en búsqueda de él, es que ya estuvo en el fútbol europeo vistiendo, por ejemplo, la camiseta del Stuttgart y también estuvo en otros equipos, y la realidad es que no le ha ido de la mejor forma posible. Por algo tuvo que regresar a Estudiantes teniendo tan solo 26 años. No es una edad lógica en la cual regresan los futbolistas después de haber seguido al viejo continente, si bien es cierto que en su momento se fue muy joven. Por lo pronto, desde el punto de vista económico, todo parecería indicar que River podría ofrecerle más a Estudiantes y también un mejor contrato que el Xeneize. Como también es cierto que, a lo mejor, en el más grande Gallardo no puede asegurarle titularidad inmediata y Boca seguramente sí pueda. Depende básicamente también de las charlas que puedan tener los entrenadores con el propio jugador, que esto sucede básicamente siempre. Se cuestiona mucho el hecho de que los directores técnicos llamen a los futbolistas, pero ya el propio Gallardo ha confesado que lo hace básicamente para saber si un jugador está interesado en ponerse la camiseta de River, y le cuenta el proyecto que tiene para con él y para con el club de cara al futuro cercano. Ascasíbar es un jugador que, si viene a River, no va únicamente a llegar para jugar esta edición de la Copa Libertadores. La idea es que se convierta en un jugador muy relevante de cara al futuro y que pueda ser un emblema en la mitad de la cancha de River con vistas a las siguientes temporadas. Hoy claramente todo parecería indicar que River está tratando de reforzarse únicamente para lo que va a ser esta edición de la Copa Libertadores, pero en la cabeza de Gallardo siempre está el mirar más allá, y Ascasíbar con 28 años podría tranquilamente jugar un par de temporadas en River, convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes de la mitad de la cancha del conjunto de Núñez. Con ese objetivo se espera que se pueda dar una transferencia en este mercado
esto, y que si bien es cierto la relación entre el más grande y Estudiantes quedaría algo rota por esto, obviamente desde el lado del millonario tienen que buscar el propio beneficio de River, porque no se puede estar todo el tiempo pensando en qué es lo que quedará en una futura negociación si es que River y Estudiantes vuelven a hablar por algún otro futbolista. Recordemos por ejemplo que Sebastián Boselli se encuentra a préstamo en Estudiantes de La Plata. River en su momento decidió ceder al jugador y el conjunto platense le dio esa continuidad que según el muñeco no iba a conseguir en el elenco de Núñez. Después es cierto, algunos cuestionaron esto porque Boselli para muchos es mejor defensor de los que hoy tiene River en la plantilla. En parte pueden tener razón, en parte no, porque si bien es verdad que Boselli es un futbolista muy joven y tiene mucho que por aprender, también es un futbolista con bastantes condiciones para formar parte de la zona defensiva. Y también ese podría ser un recurso que utilizaría el más grande para terminar de contratar a Ascasíbar, teniendo en cuenta que necesita desprenderse de cupos de extranjeros y Boselli hoy por hoy está ocupando cupo en el conjunto platense, teniendo en cuenta que para que deje de ocupar cupo tiene que ser cedido a un conjunto extranjero y no a un equipo de nuestro país. Así que veremos cómo termina desenvolviéndose todo. También se está esperando que Boca le haga una oferta a Estudiantes en los próximos días por Santiago Ascasíbar, y a partir de ahí, si los dos clubes más grandes del fútbol argentino están interesados en el jugador, si Estudiantes no lo declara intransferible, no creo que el futbolista tenga una opinión propia de ir a tal o a cual equipo, sino que terminará yendo al mejor postor. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, claramente Santiago Ascasíbar está bien apuntado como para ser refuerzo de River. Es un jugador que ya está adaptado al fútbol argentino, al fútbol internacional de Sudamérica, y reúne las condiciones para ser un mediocampista polifuncional de esos que le gustan a Marcelo Gallardo a la hora de formar la mitad de la cancha de los tantos equipos de River que ha conformado a lo largo de su primer ciclo, y también lo ha intentado en esta segunda etapa, más allá de que los resultados, por lo menos a mi entender, todavía no han sido óptimos. La negociación con Estudiantes obviamente es muy complicada porque el conjunto platense no tiene intenciones de venderlo ni siquiera al fútbol europeo. Es cierto que con algún equipo del viejo continente podrían entablar charlas como para llegar a un precio final, pero seguramente lo que piensa Estudiantes es: necesitamos a Ascasíbar para ganar la Copa Libertadores, y por eso mismo resultaría intransferible. La información que no tengo es si el jugador tiene o no cláusula de rescisión. En caso de que tenga, esa sería la única forma por la cual River podría adquirir al futbolista en cuestión. Caso contrario, debería llegar a un entendimiento con Estudiantes y obviamente que el jugador se quiera poner el manto sagrado. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.